Domingo 3 de septiembre de 2023. Tema: tomados y nombrados para formar el ejército de Israel. Lección, números 1 y 17 al 46. Comentario: el tema de ser tomados y nombrados para formar el ejército de Israel se centra en la importancia de la selección divina y el llamado específico para servir en la obra de Dios. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios escogió y llamó a hombres y mujeres para cumplir un propósito específico en su plan redentor. Estos individuos fueron tomados de entre el pueblo y nombrados para formar parte del ejército de Israel, no solo en términos militares, sino también en la tarea de avanzar en la causa de Dios en la tierra. Referencias para el tema. Éxodo 6:26. Estos son aquellos Aarón y Moisés, a quienes Jehová dijo: sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Números 1:3. De 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contarás tú y Aarón por sus ejércitos. Números 1:49. No serán contados entre los hijos de Israel, porque no les darás heredad entre los hijos de Israel. Números 31:3. Y Moisés habló al pueblo, diciendo: armaos algunos de entre vosotros para la guerra, y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián. Deuteronomio 24. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros, para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Josué 1:14. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestro ganado quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán, mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos, y les ayudaréis. Jueces 7:7. Y Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lameyeron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente cada uno a su lugar. Primera de Samuel 17:45. Y dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Segunda de Samuel 23:8. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David: Joseb-Beisebet el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Esnita, que se había distinguido entre los 30, y estaba sobre los 30. Segunda de Crónicas 17:14. Estos fueron su número por familias: de Judá, jefes de millares, Adnes jefe, y con él 300,000 hombres muy esforzados. Primera de Reyes 2:35. El rey puso en su lugar a Benaía hijo de Joiada sobre el ejército, y en lugar de Abiatar el sacerdote, puso a Sadoc. Nehemías 4:14. Entonces miré, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis ante ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Salmo 60:12. Con Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Isaías 13:4. Grito de multitud en los montes, semejante a mucho pueblo, grito de reinos, de naciones reunidas, Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas de guerra. Joel 2:11. Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su palabra, porque el día de Jehová es grande y muy terrible, ¿quién lo podrá soportar? Primer título. Cumpliendo fielmente el mandato de Jehová. Versículos 17 al 19. Números 26, 3 y 4. Comentario: cumplir fielmente el mandato de Jehová es un tema central en la Biblia. Dios llama a su pueblo a obedecer sus mandamientos y seguir sus instrucciones con fidelidad y diligencia. Este tema destaca la importancia de vivir en obediencia a la voluntad de Dios y confiar en su dirección y provisión. Cumplir fielmente el mandato de Jehová implica someter nuestra voluntad a la suya, confiar en su sabiduría y seguir sus mandamientos en todas las áreas de nuestra vida. Es un llamado a vivir en rectitud y justicia, reconociendo que Dios tiene un propósito y plan para cada uno de nosotros. Al cumplir fielmente su mandato, experimentaremos bendiciones y seremos testigos del poder y la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Referencias para el título. Génesis 6:22. Así lo hizo Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé fue fiel en cumplir el mandato de Dios de construir el arca y salvar a su familia y a los animales del diluvio. Éxodo 39:42 y 43. Hicieron conforme a todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Los artesanos cumplieron fielmente el mandato de Jehová al construir el tabernáculo y todos sus utensilios.
Josué 11:15, como Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo. Josué obedeció fielmente las instrucciones de Dios y conquistó la tierra prometida. Primera de Reyes 2:3, guarda los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, y observando sus estatutos y mandamientos. David instruyó a su hijo Salomón a cumplir fielmente los mandatos de Dios para que prosperara en su reinado. Mateo 28:19 y 20, por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Jesús encomendó a sus discípulos a cumplir fielmente el mandato de hacer discípulos y enseñar sus enseñanzas. Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Los apóstoles afirmaron su determinación de cumplir fielmente el mandato de Dios, aunque eso significara enfrentar persecución y oposición humana. Primera a los Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. El apóstol Pablo animó a los creyentes a cumplir fielmente el mandato de Dios de vivir una vida santa y separada del pecado. Primera Timoteo 6:13 y 14, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. Pablo exhortó a Timoteo a cumplir fielmente el mandato de Dios y mantenerse sin mancha ni reproche en su testimonio. Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago instó a los creyentes a no solo escuchar la palabra de Dios, sino también a cumplirla fielmente en sus vidas. Apocalipsis 22:14, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potestad sea en el árbol de la vida, y que entren por las puertas en la ciudad. El libro de Apocalipsis enfatiza la bendición de aquellos que cumplen fielmente los mandamientos de Dios y siguen sus caminos. Segunda de Crónicas 34:31, entonces el rey se puso en pie en su lugar, y concertó delante de Jehová pacto de seguir a Jehová, y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto escritas en aquel libro. El rey Josías hizo un pacto con Jehová para cumplir fielmente sus mandamientos y estatutos. Nehemías 10:29, se unieron a sus hermanos, sus nobles, y se obligaron bajo juramento a andar en la ley de Dios dada por medio de Moisés, siervo de Dios, y a guardar y cumplir todos los mandamientos de Jehová nuestro Señor, y sus ordenanzas y sus estatutos. El pueblo de Israel hizo un compromiso colectivo de cumplir fielmente la ley de Dios y sus mandamientos. Daniel 1:8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel se mantuvo firme en su determinación de cumplir fielmente los mandamientos de Dios, incluso en medio de la adversidad y la presión cultural. Mateo 7:24 y 25 cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Jesús enseñó la importancia de escuchar y cumplir fielmente sus palabras, lo cual nos proporciona una base sólida para enfrentar las pruebas de la vida. Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús nos anima a demostrar nuestro amor por Él a través de la obediencia a sus mandamientos. Cumplir fielmente sus enseñanzas es una expresión de amor y devoción hacia nuestro Salvador. Segundo título. Dios escoge varones aptos para la guerra. Versículos 20 al 43. Léase, Jueces 7, 6 y 7. Comentario, el tema de Dios escoge varones aptos para la guerra nos muestra que en su plan redentor, Dios selecciona y capacita a personas específicas para enfrentar las batallas espirituales y defender la causa de la justicia. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios llamó a líderes y guerreros valientes para proteger a su pueblo y luchar contra sus enemigos. Estos varones aptos para la guerra no solo eran físicamente fuertes, sino que también eran hombres de fe y obediencia a Dios. Fueron escogidos y capacitados por Dios mismo para desempeñar un papel vital en la protección y liberación de su pueblo. Eran líderes valientes, estrategas sabios y ejemplos de coraje y devoción a Dios.
como creyentes, debemos estar dispuestos a responder al llamado de Dios y prepararnos espiritualmente para la guerra espiritual. Confiando en su fuerza y sabiduría, podemos enfrentar cualquier desafío que se presente, sabiendo que Dios está con nosotros y nos capacita para la victoria. Referencias. 1. Dios escogió a Josué para liderar al pueblo de Israel en la conquista de la tierra prometida. Josué 1:1-9. 2. Dios escogió a David, un joven pastor, para derrotar al gigante Goliat y convertirse en rey de Israel. Primera de Samuel capítulo 17. 3. Dios escogió a Gedeón para liberar al pueblo de Israel de la opresión de los madianitas. Jueces 6:7. 4. Dios escogió a Sansón como juez de Israel y le dio fuerza sobrenatural para enfrentar a los filisteos. Jueces 13:16. 5. Dios escogió a David y a sus valientes hombres para formar un ejército poderoso que defendiera al pueblo de Israel. Primera de Samuel 22:1 y 2. 6. Dios escogió a Jehoshafat y a su ejército para enfrentar a los enemigos de Israel, y les dio la victoria. Segunda de Crónicas 21-30. 7. Dios escogió a Josafat, un joven rey, para liderar a Israel en la restauración de la adoración verdadera y la eliminación de la idolatría. Segunda de Crónicas 17:1-9. 8. Dios escogió a Ezequías como rey de Judá, y le dio éxito en sus batallas contra los filisteos y otros enemigos. Segunda de Crónicas 32:1-23. 9. Dios escogió a Nehemías para liderar la reconstrucción de los muros de Jerusalén y proteger a su pueblo de los ataques enemigos. Nehemías 1:6. 10. Dios escogió a los apóstoles de Jesús para llevar su mensaje de salvación al mundo y enfrentar las oposiciones y persecuciones. Lucas 6:12-16, Hechos 1:13-26. 11. Dios escogió a David, un joven pastor, para derrotar al gigante Goliat y proteger al pueblo de Israel. Primera de Samuel 17:32-51. 12. Dios escogió a Josué para liderar a Israel en la conquista de la tierra prometida, asegurando su victoria en numerosas batallas. Josué 1:12. 13. Dios escogió a Gedeón, un hombre humilde, para liberar a Israel de la opresión de los madianitas. Jueces 6:8. 14. Dios escogió a Sansón para ser un juez y luchador poderoso que defendió a Israel contra los filisteos. Jueces 13:16. 15. Dios escogió a Saúl como el primer rey de Israel y lo capacitó para liderar al ejército en la guerra contra sus enemigos. Primera de Samuel 9:11. 16. Dios escogió a Moisés para liderar al pueblo de Israel en su salida de Egipto y los condujo a través del desierto, protegiéndolos de los ataques de sus enemigos. Éxodo 14:17. 17. Dios escogió a Josafat, rey de Judá, para liderar a su ejército en una victoriosa batalla contra una coalición de naciones enemigas. Segunda de Crónicas 21-30. 18. Dios escogió a Elías como profeta valiente y lo protegió durante su confrontación con los profetas de Baal en el monte Carmelo. Primera de Reyes 18:16-46. 19. Dios escogió a Nehemías para liderar la reconstrucción de los muros de Jerusalén y proteger a su pueblo de los ataques de sus enemigos. Nehemías 1:7. 20. Dios escogió a Joab como general del ejército de David y le otorgó valentía y sabiduría estratégica para asegurar numerosas victorias militares. Segunda de Samuel 8:16-18. Tercer título. Sujeción a Dios, necesaria para enfrentar al enemigo. Versículos 44-46. Comentario. La sujeción a Dios es un elemento vital para enfrentar a nuestros enemigos. En la Biblia, encontramos numerosos ejemplos de cómo aquellos que se sometieron a la autoridad y dirección de Dios fueron capaces de vencer a sus adversarios. La sujeción implica reconocer que nuestra fuerza y sabiduría provienen de Dios, y que solo a través de su guía y poder podemos obtener la victoria. Cuando nos sometemos a Dios, confiamos en su plan y nos rendimos a su voluntad. Esto nos permite recibir su dirección y fortaleza para enfrentar los desafíos y oponentes que se presenten en nuestra vida. Nos convertimos en instrumentos en sus manos, dispuestos a seguir sus instrucciones y confiando en su protección. Al someternos a Dios, reconocemos que Él es nuestro defensor y nos equipa con las armas espirituales necesarias para la batalla. Nuestra sujeción nos permite estar en comunión con Él, fortaleciendo nuestra fe y confianza en su poder.
Referencias. 1. Estar sujetos a Dios implica revestirnos de la armadura espiritual que Él nos proporciona para resistir los ataques del enemigo. Efesios 6:11 y 12. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. 2. Al someternos a Dios y resistir al diablo, podemos experimentar la victoria sobre el enemigo, quien huirá de nosotros. Santiago 4:7. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. 3. Al estar sujetos a Dios, debemos mantenernos alerta y resistir firmes en la fe para enfrentar las tácticas del diablo. Primera de Pedro 5:8 y 9. Sed sobrios, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. 4. Al someternos a Dios, podemos utilizar las armas espirituales para derribar las fortalezas del enemigo y sujetar nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Segunda a los Corintios 10:4 y 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 5. Al estar sujetos a Dios, podemos resistir al enemigo y vencer el mal con el bien, siguiendo el ejemplo de Jesús. Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. 1. Para enfrentar al enemigo y cumplir el mandato de Dios, debemos estar dispuestos a soportar dificultades y renunciar a las distracciones mundanas. 2 Timoteo 2:3 y 4. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. 2. Estar sujetos a Dios implica permanecer vigilantes, firmes en nuestra fe, y actuar con valentía y fortaleza espiritual. Primera a los Corintios 16:13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente, y esforzaos. 3. Al estar sujetos a Dios, podemos confiar en su fortaleza y capacidad para enfrentar cualquier desafío que se presente en nuestra vida. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 4. Al someternos a Dios, Él nos capacita y guía en cada paso, dándonos la fuerza necesaria para enfrentar al enemigo y seguir su camino. Salmo 18:32, Dios es el que me ciñe de poder, y quien hace perfecto mi camino. 5. Al estar sujetos a Dios, tenemos la certeza de que Él está en nosotros, y su poder es mayor que cualquier fuerza del mundo. Por lo tanto, podemos vencer al enemigo con confianza. Primera de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo. 6. Sujetarse a Dios implica ponerse la armadura espiritual que Él nos proporciona para resistir los ataques del enemigo. Efesios 6:11, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. 7. Al someternos a Dios y resistir al diablo, podemos experimentar la victoria sobre las tentaciones y la derrota del enemigo en nuestras vidas. Referencia, Santiago 4:7, someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. 8. Para enfrentar al enemigo, debemos estar alertas, firmes en nuestra fe y resistir sus ataques con determinación. Primera de Pedro 5:8 y 9, sed sobrios, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. 9. Al sujetarnos a Dios, podemos superar el mal con el bien, respondiendo a las pruebas y ataques del enemigo con amor y rectitud. Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. 10. Al estar sujetos a Dios, podemos tener paz en medio de las dificultades, recordando que Jesús ha vencido al mundo y nos capacita para superar cualquier adversidad. Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Honra, gloria y suprema alabanza a nuestro Dios. Estudio bíblico escrito y exhortado por el administrador de alabanzas y EP. Recuerde escudriñar las Escrituras, profundizar aún más cada título aquí exhortado. Dios le bendiga.